Las estructuras metálicas están presentes en nuestra vida diaria. Puentes, edificios, torres y naves industriales dependen de ellas para garantizar la seguridad y resistencia. Pero, ¿qué hace que los metales sean tan útiles en la ingeniería? Todo se debe a sus propiedades químicas y a la forma en que se influyen directamente sus componentes estructurales. Una estructura metálica es un sistema compuesto principalmente por elementos de acero o aluminio, diseñado para soportar cargas con gran eficiencia y con un peso relativamente bajo. Estos materiales se fabrican en perfiles, placas, vigas y columnas que se unen mediante soldaduras o tornillería. Crean sistemas fuertes y versátiles. La clave de su comportamiento en esta naturaleza química de los metales. A nivel atómico, los metales tienen electrones libres que forman el enlace metálico, lo que les proporciona características como conductividad, resistencia mecánica, ductilidad y maleabilidad. Esta estructura cristalina permite que los metales soporten tensiones y compresiones y flexibilidad sin romperse fácilmente. Sin embargo, también hace que reaccionen con el oxígeno del ambiente, provocando corrosión, especialmente en el caso del hierro. Aunque el aluminio forma una capa protectora y algunos aceros combinan con los elementos como cromo o níquel para crear aleaciones más resistentes, la corrosión sigue siendo uno de los factores más importantes a considerar en el diseño de estructuras metálicas. La química del metales también influye en su solubilidad. Por eso aplica sus protecciones como pinturas anticorrosivas, galvanizadas o acero inoxidable. Una aleación metálica es un material formado por la combinación de un metal con uno o varios elementos adicionales que pueden ser metales o no metales, con el objetivo de mejorar las propiedades del metal base. Los metales puros por sí solos suelen ser demasiado blandos, frágiles o poco resistentes para muchas aplicaciones prácticas, por lo que la creación de aleaciones permite obtener materiales más fuertes, más duraderos y más adecuados para usos industriales, estructurales o mecánicos. Una aleación no es simplemente una mezcla superficial, sino un material nuevo en el que los átomos de los distintos elementos interactúan y se distribuyen dentro de la estructura del metal principal. Cuando se forma una aleación, la estructura cristalina del metal base sufre cambios importantes a nivel atómico, dependiendo del tamaño y del tipo de átomo que se añada. Estos átomos pueden sustituir a los átomos originales del metal dentro de la red cristalina o pueden ubicarse en los espacios intersticiales, es decir, en los pequeños huecos entre los átomos del metal. Estas modificaciones provocan distorsiones en la red cristalina y esas distorsiones impiden que los planos atómicos se deslicen fácilmente cuando el material recibe una fuerza. Por esa razón, la presencia de un segundo elemento suele aumentar la dureza, la resistencia mecánica y la estabilidad térmica de una aleación. Además de las soluciones sólidas, algunas aleaciones también pueden formar compuestos metálicos, que son fases nuevas con estructuras cristalinas diferentes a las del metal original. Gracias a este comportamiento existen aleaciones tan importantes como el acero, que se forma al introducir pequeñas cantidades de carbono dentro del hierro. En este caso, el carbono se coloca en los intersticios de la red cristalina, generando un material mucho más resistente que el hierro puro. Otro ejemplo es el latón, que surge de combinar cobre con zinc. Aquí el zinc sustituye parte de los átomos de cobre dentro de la estructura, produciendo un material más dócil de trabajar, pero al mismo tiempo más resistente. También se puede mencionar el bronce, formado por cobre y estaño, conocido desde la antigüedad por su buena durabilidad y resistencia a la corrosión. En conclusión, una aleación metálica es un material diseñado a partir de la modificación de la estructura cristalina de un metal mediante la inclusión de otros elementos, con la finalidad de obtener propiedades superiores. Esos cambios a nivel microscopio pueden permitir obtener materiales más útiles y eficientes, fundamentales en prácticamente todas las áreas de la tecnología y la ingeniería. El acero estructural, como ya hemos visto anteriormente, es una aleación de la combinación de hierro y carbono, que normalmente el carbono estará entre el 0.5 y el 0.25%. Está diseñada específicamente para soportar esfuerzos estructurales como la tensión, la compresión y la flexión. En ingeniería civil se utilizan en columnas, en vigas, en armaduras, en puentes, en torres y en estructuras metálicas de edificios. Es uno de los materiales más usados por su resistencia, ductibilidad, durabilidad y reciclabilidad.
Además del hierro y el carbono, incluyen elementos que modifican sus propiedades a composición química. Estos elementos son el carbono, que aumenta la resistencia y durabilidad. El magnesio mejora la tenacidad y resistencia al impacto. El silicio incrementa la resistencia y elasticidad. El azufre y el fósforo quitan las impurezas y en exceso generan fragilidad. El cromo aumenta la resistencia y a corrosiones. Y el níquel mejora la tenacidad y resistencia a bajas temperaturas. La química del acero define su comportamiento estructural. La microestructura del acero es la forma interna del material vista a muy pequeña escala, normalmente con un microscopio metalográfico. Aunque a simple vista el acero parece un material uniforme, en realidad está formado por cristales, granos y fases que determinan su propiedad mecánica. La resistencia, la durabilidad, la ductabilidad, su soldabilidad y en muchas más maneras de las que podemos llegar a pensar. La microestructura está compuesta por fases cristalinas, que son diferentes formas en que los átomos del hierro y el carbono están ordenados dentro del material. Entre los más comunes están la ferrita, la perlita y la cementita. Cada una de estas propiedades distintas y la combinación entre ellas define el comportamiento del acero. La ferrita es la solución sólida del carbono en hierro alfa. Tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Es muy suave, muy dúctil, pero es muy poco resistencia y contiene hasta 0.02 de carbono. Es maleable, tiene buen comportamiento a bajas temperaturas, facilita el corte y doblado de la soldura y es la fase más blanda del acero. En cambio, la cementita es un carburo de hierro. Es muy dura, muy frágil, alto contenido de carbono en un 6.67% que aporta el acero, aumenta la resistencia y dureza. Reduce la ductibilidad cuando está en exceso y es la fase más dura y frágil del acero. La perlita es una mezcla alterada de ferrita y láminas de cementita. Imagina un patrón tipo sándwich o cebra a nivel microscópico. Tiene capas suaves y capas duras. La resistencia es media alta, igual que su dureza. Su ductabilidad es moderada y contiene aproximadamente 0.8 de carbono, porque tiene un buen equilibrio entre resistencia y ductabilidad. El acero estructural tiene una resistencia a la tracción porque el acero puede soportar grandes fuerzas sin romperse. Tiene un límite elástico, capacidad de deformarse de manera reversible antes de doblarse permanentemente. También tiene ductabilidad, que puede deformarse sin romperse. La tenacidad, la resistencia al impacto y fracturas. La soldabilidad, facilidad para unir piezas metálicas sin perder resistencia. Elasticidad, permite que las estructuras recuperen su forma tras cargas temporales. La ventaja de usar el acero estructural es la alta relación de resistencia y peso, la gran uniformidad y control de calidad, la excelente ductabilidad, el ensamble rápido en obras, el reciclaje al 100% y el compatible con concreto. Pero sus desventajas son la corrosión si no se protege adecuadamente, la pérdida de resistencia a altas temperaturas, el costo variable según el mercado y requiere mantenimiento como la pintura o el galvanizador. En ingeniería civil se usan para edificios de gran altura, como son puentes, estructuras industriales, como naves, plantas o almacenes. También hay refuerzos de concreto, lo que son las varillas, o torres de transmisión como antenas o plataformas, por su alta resistencia con peso. La corrosión de los metales inicia con un proceso químico de oxidación-reducción. En este fenómeno, el metal actúa como agente reductor, perdiendo electrones y transformándose en iones metálicos. Estos iones reaccionan después con el oxígeno y la humedad del ambiente, formando compuestos como óxidos y hidróxidos. Al mismo tiempo, otra parte del sistema actúa como agente oxidante y recibe los electrones liberados. Este intercambio de electrones crea pequeñas celdas de corrosión sobre la superficie metálica, que van degradando el material de manera progresiva. Cuando las condiciones ambientales son favorables, como presencia de cloruros, dióxidos de carbono o variaciones de pH, el proceso se acelera significativamente.
La corrosión de los metales es un proceso químico natural que afecta directamente la durabilidad y la seguridad de múltiples estructuras utilizadas en ingeniería civil. Este fenómeno se presenta cuando un metal reacciona con agentes presentes en el ambiente como el oxígeno, la humedad, sales o contaminantes, lo que provoca su deterioro progresivo. A simple vista puede manifestarse como una capa de óxido, pero en realidad implica una pérdida de material que compromete las propiedades mecánicas de los elementos estructurales. En el ámbito de la construcción, la corrosión representa uno de los principales enemigos de los puentes, tuberías, estructuras de acero, cimentaciones metálicas y del refuerzo interno del concreto. Cuando este proceso avanza, puede reducir la capacidad de carga, generar deformaciones y, en casos más severos, provocar fallas estructurales. Por ello, su estudio es esencial para garantizar el desempeño y la vida útil de las obras civiles. La corrosión puede manifestarse de distintas formas, entre ellas la corrosión uniforme, la galvánica, la corrosión por picadura y la intergranular. Cada tipo actúa con mecanismos distintos, pero todos comparten la pérdida de electrones del metal y su transformación química. Factores como la exposición a ambientes costeros, cambio de temperatura, presencia de cloruros, agua estancada o materiales incompatibles pueden acelerar considerablemente este proceso. En ingeniería civil, la preservación es un punto clave. Para reducir el impacto de la corrosión se aplican recubrimientos protectores, galvanizado, pintura especializada, selección adecuada de materiales, diseño que evite acumulación de humedad y, en elementos críticos, sistemas de protección catódica, además del mantenimiento periódico y las inspecciones estructurales que permiten identificar a tiempo cualquier degradación. La corrosión, aunque inevitable por la naturaleza, puede controlarse eficazmente mediante una planeación adecuada, el uso de técnicas de protección y el conocimiento del ambiente en el que se trabajan los materiales. Gracias a ello, es posible prolongar la vida útil de las estructuras y garantizar la seguridad en el desarrollo de proyectos de la ingeniería civil. Algunos métodos de prevención y protección de la corrosión son los siguientes. En primer lugar, tenemos lo que son los recubrimientos protectores, que son pinturas anticorrosivas que forman una barrera que evita el contacto del metal con el ambiente. Pueden ser epóxicas, alquídicas o ricas en zinc. También tenemos lo que es el galvanizado, recubre el acero con una capa de zinc que actúa como protección física y como ánodo de sacrificio. También tenemos los recubrimientos epóxicos para concreto, que son usados en acero de refuerzo para evitar contacto con cloruros o humedad. En segundo lugar, tenemos lo que son las protecciones catódicas, que son ánodos de sacrificio. Se conectan metales como zinc, magnesio o aluminio al acero para que ellos se corroan en lugar de la estructura. También tenemos la corriente impresa, que es un sistema externo que suministra corriente eléctrica para mantener el acero en un estado no corrosivo, muy usado en muelles, tanques, tuberías subterráneas y estructuras marinas. En tercer lugar, tenemos el control del ambiente, que es reducir la exposición a humedad o cloruros, llenar juntas, grietas o puntos de entrada de agua. En cuarto lugar, tenemos el uso de materiales resistentes, que es el empleo de aceros inoxidables o de baja aleación en zonas críticas, ya sea en concreto, utilizar en cementos con baja permeabilidad o aditivos resistentes a sulfatos. En quinto lugar, tenemos el diseño adecuado, que es evitar geometrías donde se acumule agua, prever drenajes, permitir mantenimiento fácil, separar metales distintos para evitar corrosión galvánica. En sexto lugar, tenemos los inhibidores de corrosión, que son las sustancias químicas que se agregan al concreto o al ambiente del metal para reducir la velocidad de corrosión, muy usado en estructuras expuestas o cloruros. En séptimo lugar, tenemos el mantenimiento periódico, que es la inspección de recubrimientos, la limpieza de superficies, reparación de grietas en concreto y medición de potencial de corrosión del acero. Y por último lugar, tenemos el control de calidad de materiales y construcción, que es asegurar adecuadamente la capacidad del concreto, la verificación de recubrimiento, que son las capas de concreto sobre varillas, y control de soldaduras y uniones metálicas. La innovación y la sustentabilidad en metales y aleaciones se han vuelto temas esenciales dentro de la ingeniería moderna, ya que hoy no solo buscan crear materiales más resistentes, sino también minimizar el impacto ambiental durante su producción, uso y reciclaje. A medida que aumentan las necesidades tecnológicas automotrices y de construcción, también crece la urgencia de desarrollar metales y aleaciones que consuman menos energía.
generen menos emisiones y permitan un ciclo de vida más responsable. Por eso la investigación metalúrgica actual se enfoca en mejorar propiedades mecánicas, pero también en promover procesos más limpios y metales más duraderos. Un ejemplo claro de esta innovación son las aleaciones ligeras de aluminio y magnesio, usadas en automóviles y aviones. Estas aleaciones ayudan a reducir significativamente el peso de los vehículos, lo cual disminuye el consumo de combustible y por lo tanto las emisiones de CO2. Otro caso importante son los aceros de alta resistencia utilizadas en estructuras y en la industria automotriz. Estos aceros permiten usar menos material sin perder resistencia, lo que significa menor gasto energético en su producción y menos toneladas de metal necesarias para fabricar en un mismo componente. También destaca el empleo de aluminio reciclado que conserva casi todas sus propiedades mecánicas, pero cuyo proceso de reciclaje requiere hasta un 95% menos de energía que producir aluminio desde el mineral de bauxita. La sustentabilidad también avanza gracias a la optimización de los procesos de fabricación. Hoy existen hornos y métodos de fusión más eficientes que reducen gases contaminantes, así como técnicas de separación más precisas para recuperar metales valiosos sin generar grandes cantidades de desechos. Además, se están desarrollando aleaciones más resistentes a la corrosión, como los aceros inoxidables avanzados o las aleaciones de titanio que pueden durar décadas sin deteriorarse, disminuyendo la necesidad de reemplazo y reduciendo el impacto ambiental asociado a la producción continua de materiales nuevos. En conjunto, la innovación y la sustentabilidad en el ámbito de los metales y las aleaciones buscan equilibrar el rendimiento técnico con el respeto por el medio ambiente. La meta es que cada metal desde su extracción hasta su reciclaje tenga un impacto menor, mientras ofrece mejores propiedades mecánicas, mayor durabilidad y un uso más eficiente de los recursos. Gracias a estos avances, la industria se dirige hacia un futuro donde los materiales metálicos no solo son más fuertes y versátiles, sino también más responsables y ecológicos. En conclusión, el estudio de los metales y sus aleaciones es fundamental para comprender cómo la estructura interna de estos metales determina sus propiedades físicas, químicas y mecánicas, desde la base de la estructura metálica hasta la formación de aleación y composición específica del acero estructural. Cada tema nos permite entender por qué estos materiales son esenciales en la ingeniería civil y en la construcción moderna. Asimismo, la corrosión y sus métodos de prevención nos recuerdan la importancia del mantenimiento y la protección para garantizar la durabilidad de las obras. Finalmente, la innovación y la sustentabilidad en el uso de metales reflejan el compromiso actual de desarrollo de materiales más eficientes, resistentes y responsables con el medio ambiente. Con todo esto, queda claro que los metales no solo han sido clave en el pasado, sino que continúan evolucionando para responder a las futuras necesidades.